Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva, con Luis Palmero aquí en la maquinaria de este maravilloso programa No Todo es Lorca, y hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es poeta, filóloga, así que podremos compartir diversos aspectos en este sentido, de la Universidad de Deusto, también periodista. Ha funcionado también en diversas actividades de gestión cultural, también relacionado con la revista de Occidente. Su primer libro fue Un lugar para el fuego, ganador del premio Adonais de Poesía en 1985, el segundo Memorial de Amauta en el 88, entre otros Dados y Dudas, Lázaro se sacude las ortigas en 2005, o su último libro, Tampoco yo soy un robot, en Vaso roto, premio de la crítica Castilla y León, dedicado a Julia Piera, que ya entonces se preguntaba qué significa ser humano en este mundo distópico. De esta carrera ha recibido diversos premios, entre ellos, como decíamos, el premio Adonais de Poesía, el premio Francisco de Quevedo de Poesía, la medalla de oro de la Real Academia de Poesía de Córdoba, el premio Ciudad de Salamanca y el último, el de la crítica de Castilla y León. Muy buenas tardes, Amalia. Es un placer contar con tu presencia esta tarde. Pues muchas gracias. Para mí sí que es un placer que bueno que hayáis querido conversar este ratito conmigo. Por supuesto. Y hemos preparado 3 secciones que nos gustaría comentar contigo. Como la primera estaría más dedicada a la forma de algunos de tus poemas. La segunda estaría más relacionada con lo temático, con el fondo, con lo que se puede contar, si es que hay algo que se pueda contar y que no se deba contar en poesía. Y lo tercero es una pregunta muy genérica que quizá puede enlazar un poco con tu último libro, que sería: ¿qué es la humanidad? ¿Qué nos hace humanos? Cavar una fosa, edificar una casa. Sobre las ruinas de las ruinas, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, la vida siempre en obras. Un basurero atesora la indiferente memoria de los días. ¿Quién reclinará nuestros despojos? ¿Quién regalará fascículos con nuestra colección de instantes? ¿Qué teletipos darán noticias de la simulación de un sueño? ¿Quién archivará cuidadosamente nuestros nombres y hará el penúltimo inventario? ¿En qué autopista o hiperespacio habitaremos? ¿Qué internet hacia Dios por si lo escucha? Entre derribo y derribo, cavar una casa, edificar una fosa. Se ha señalado en numerosas ocasiones, Amalia, la beta surrealista o neosurrealista en tu obra poética, especialmente en Memorial de Amauta, pero también se ve en algunos momentos de Tampoco yo soy un robot. Este carácter distópico, alucinado, ¿dónde queda esta etiqueta en tu obra poética realmente? ¿Y en qué lugar puede llegar a quedar la escritura automática? Sí, esa pregunta creo que es muy pertinente porque yo no me siento, admiro a muchos poetas surrealistas, pero no sé si esa etiqueta se puede aplicar plenamente a mi poesía en el sentido del surrealismo que pudiera entender Breton o los surrealistas que transitaron esa vía, ¿no? Yo creo que el mío, de ser un surrealismo, sería un surrealismo bastante controlado a veces, es decir, que hay una labor de lenguaje
no se trata de poesía automática. Por supuesto, hay una labor de trabajo con las metáforas, hay una labor de trabajo con las palabras, pero no responde, digamos, a una improvisación del lenguaje netamente, ¿no? Quizás también en mi poesía entra mucho el inconsciente. Eso es algo que puede compartir con el surrealismo, ¿no? El mundo de lo onírico, el mundo de la imaginación. Y supongo, yo tampoco soy una teórica de mi propia poesía, pero de lo que yo puedo percibir es que no sería asimilable totalmente al surrealismo en ese sentido de poesía automática, ¿no? Más bien es una poesía muy tocada por el pensamiento, por la filosofía, ¿no? En la estela de Machado, de María Zambrano, de la razón poética, y luego sí que es verdad que también muy influida probablemente por una lectura de las vanguardias, pero en su más amplio sentido, ¿no? Por ejemplo, la poesía para mí fue en su momento muy importante, la poesía de Huidobro, de Gerardo Diego, de Vallejo, de Juan Larrea, y quizás del que más de Juan Larrea, y yo, Juan Larrea, que sí se le ha caracterizado como surrealista, ¿no? Pero yo creo que era más un creacionismo, esa creación de imágenes a partir de una intuición, de una realidad, de un impulso del subconsciente, de un pensamiento. La poesía aúna muchas ramificaciones, ¿no? Bueno, intentar definirla sería la primera utopía, ¿no? Muchos de mis poemas son metapoesía, como la de muchos poetas, porque es una propia investigación o la propia pregunta sobre qué sea la poesía, qué es ese lenguaje mágico, qué es ese lenguaje magnético, que te da una dimensión nueva de la realidad, ¿no? Te hace ver la realidad desde otros puntos de vista, a veces para clarificarla, a veces para oscurecerla, a veces en la oscuridad hay más verdad y más revelación que en lo que nos parece lo evidente y lo palpable, ¿no? Entonces ese lenguaje que puede parecer a veces hermético, a veces, como tú dices, surrealista, ese lenguaje del inconsciente, también ilumina parcelas de la realidad, de lo cotidiano que desconocemos, ¿no? Por eso para mí la poesía también es revelación. El propio lenguaje me revela contenido, es revelación de eso que no podemos definir, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Que no siempre es experiencia, no siempre es realidad palpable, sino que sería un poco el área de todo lo espiritual también, ¿no? Eso que se ha identificado con las razones del espíritu, con la razón poética. Sí, es muy interesante que menciones esta influencia de las vanguardias tomadas, como dices, en el más amplio sentido, con Juan Larrea y otros autores, porque es preciso destacar que Amalia Iglesias es, digamos, compañera en lo poético o en lo artístico de María Zambrano, también de Antonio Machado. La poesía es revelación, como comentas. Pero, ¿cuál sería el papel del poeta en este mundo alucinado, ya en términos de la poética de José Hierro? El poeta es un testigo, es un medium que se presenta como aventajado respecto al resto en esta transmisión de lo poético, o es una víctima de una hipersensibilidad. Pues yo creo que un poco de todo. Es decir, yo no sé lo que es un poeta en realidad. Esa es la gran pregunta, que es ¿por qué alguien encuentra ese refugio en el lenguaje, encuentra esa forma de expresión como una necesidad de vida? Pues yo creo que tampoco tiene una explicación para mí, porque yo empecé a escribir versos, pues no te sabría decir, no hay una razón
así inmediata que lo explique, ¿no? Entonces yo creo que la persona que escribe poesía, el poeta, es un poco testigo de su tiempo y como tal pues también tiene mayor conciencia, es lo que dice la moneda de que la poesía intensifica la conciencia, ¿no? Un poco a través de la escritura se intensifica la conciencia y por otro lado tiene una conciencia mayor que necesita ser expresada en la escritura, ¿no? Pero también yo no sé si hay una fuerza superior que te dicta, no creo en eso, no creo que sea la inspiración, ¿no? Creo que simplemente que es esa conciencia personal la que te lleva a buscar la verdad y la belleza a través de las palabras. No obstante, me parece que también el poeta, siendo una persona normal, pues quizás haya una serie de condiciones en su vida que sean lo que le llevan a la escritura, no sé, puede ser la soledad, la misma conciencia de vivir en la naturaleza y necesitar compartir eso, o de dar cuenta a los demás de unos estados de ánimo, o de mostrar a los demás ese ritmo, esa música como un refugio, como una necesidad para acompañarnos en este mundo alucinado que decías tú, ¿no? De Pepe Hierro. Quizás en este mundo alucinado necesitamos palabras que nos consuelen, palabras que nos curen, palabras para celebrar, palabras para el duelo, y el poeta pues igual simplemente es una persona generosa que quiere buscar esas palabras para sí mismo y a la vez le sirven para los demás. No lo sé, esto lo estoy reflexionando sobre la marcha, pero no sé si ser poeta tampoco decía si es una felicidad o una condena, pues no lo sé, porque aquello que no sé quién decía de mayor conocimiento, mayor sufrimiento, pues igual el ser más consciente de todas esas revelaciones de las palabras, ¿no? Y de las imágenes y de la poesía, pues yo no sé si te hace más feliz o no, pero sí creo que la poesía tiene una, incluso aunque sea cuando es triste, sí, también tiene ese lado senequista, ¿no? Del poema como consolación, como acompañamiento. Yo en muchas ocasiones, pues si estás en una situación de soledad o de espera, leer un poema te puede reconciliar, ¿no? Con esas sensaciones. O por ejemplo, alguien me contaba hace poco en Ávila, creo que era el concejal de Cultura, que claro, los grupos políticos pues estaban cada uno en sus posturas, enfrentados, yo qué sé, y entonces habían decidido, para que no hubiera tanta crispación en las sesiones, antes de empezar cada sesión, leer un poema. Cada día lo leía una persona de un partido político, ¿no? Y desde que leían ese poema habían notado que cambiaba la atmósfera. O sea, pero mira que son cosas bien diferentes, llevar la poesía a la política en este caso, ¿no? Sí. Pero a mí me pareció pues muy original y a la vez muy creíble, ¿no? De que eso pudiera suceder, que ya templaban los ánimos y la atmósfera, pues de entrada se leía el poema el día que le tocase, y eso creaba pues eso, una forma de estar frente a la realidad, ¿no? Entonces quizás el poeta sea el que está frente a la realidad con una predisposición diferente, o simplemente pues que tiene esa necesidad, ¿no? De expresión. Es un poco de todo, me parece a mí, pero vamos, tampoco yo me siento, en mi caso, pues es que tendría que preguntarme hasta si me siento poeta, porque creo que eso es algo que no se adquiere así de la noche a la mañana, ¿no? Yo soy una persona que escribe y que la palabra poeta me merece muchísimo respeto, entonces tampoco me siento ni iluminada por las musas, ni... Claro. O sea, es un trabajo de necesidad
y como si lo hubiera hecho siempre, ¿no? Claro, sería cuestión de ver qué es lo que realmente hace a un poeta ser poeta, si esas musas que comentábamos o si debemos dejarlas fuera, si es la opinión y la fama, que desde luego esperemos que nunca haga de eso a un escritor un poeta de verdad, o es la escritura de versos, que es ese trabajo, ese intento de también transformar el desahogo, ¿no? Con esto, Efectivamente, sí, pero claro, dándole con un criterio claro, de exigencia, eso es. sobre todo cuando quieres publicar un libro, ¿no? Yo eso sí que pienso mucho, de un libro a otro dejo mucho espacio, porque realmente sí me pregunto si aporto algo o no contribuir a publicar una cosa más sin pensar que hay alguna aportación nueva, ¿no? Aunque sea mínima. Sí, bueno, claro, eso es muy difícil, ¿no? También supongo, Amalia, porque ser original en el ámbito poético es complicado. Bueno, sí, claro. Original no hay nadie, todos no podríamos escribir sin toda la cultura poética y no poética, bueno, el conocimiento que nos precede, ¿no? La originalidad, hombre, pues no, es algo que es muy difícil que exista. Yo no me considero que esté inventando gran cosa, ¿no? Siempre estás, bueno, reescribiendo todo lo que tú has leído y releído, pues al final yo en mi libro Leerla a tiempo, que está inédito, lo asocio un poco con el tema de las plantas, ¿no? Con los esquejes, Sí. con las semillas. O sea, a partir de una planta tú quitas un esqueje y de ahí puede salir otra planta y al final es como que todas procedieran de una primigenia, ¿no? De una única planta. Pues en la poesía pasa un poco lo mismo, que todos somos como derivaciones de esquejes de una planta, ¿no? Sí, sí. O de unas semillas, libros que has leído y que han dejado en ti esa semilla, otra semilla, otro, y de esa mezcla de semillas pues también surge tu propia creación poética, ¿no? Sí, quizá de eso venga precisamente cultivar el arte, cultivar la poesía en su sentido más agrónomo, pues, si podemos decirlo. Exactamente. ¿Existe algún límite para lo poético, Amalia? ¿Y dónde se encuentra la poesía? ¿En un libro, en un mapa o en el mundo? Pues yo creo que la poesía no tiene límites, efectivamente, que, bueno, esto ya es casi un tópico, ¿no? Que la poesía es como Dios, que está en todas partes. Sí. Que sí, yo creo que se puede encontrar lo poético desde, bueno, en la cuestión más cotidiana o más aparentemente trivial o en lo más sublime, ¿no? Lo que pasa que claro, lo que cambia es, a ver, ¿cómo te diría yo? Tú puedes coger un motivo aparentemente trivial, sí, o un motivo sublime, pero el tratamiento es lo que hace que esa poesía tenga un valor literario, ¿no? O sea, el valor literario es precisamente transformar el lenguaje cotidiano para hacer otro lenguaje que sea literario, es decir, que tenga un valor más allá del puramente de la comunicación verbal que utilizamos. O sea, el lenguaje poético se distingue del lenguaje que utilizamos todos los días, pues por el uso, por el ritmo, por el tipo de imágenes, por el tipo de conexiones, de metáforas, por la textura del lenguaje, ¿no? Si tú coges un motivo, como te decía, muy sencillo, pero esto lleva un proceso de escritura, no quiere decir que esa escritura sea igual de simple o de intrascendente, ¿no? sí. Que a ese motivo tú le puedes dar muchísimos significados sublimes, por ejemplo, a partir de un motivo, pues eso, que tengamos delante y nos parezca
pues muy cotidiano. Y efectivamente, pues está en los viajes, pero está en el que no ha viajado nunca. O sea, no hay condiciones, digamos, para la poesía. Puede escribir un buen poema una persona muy viajera que descubre nuevos mundos, y puede escribir un buen poema alguien que no se ha movido de su cueva en toda su existencia, vamos. Es que, digamos que no hay... Ni hay una plantilla, ni hay un parámetro de poesía. Hay muchos estilos, y la poesía, como decía José Ángel Valente, la casa de la poesía tiene muchas habitaciones, ¿no? Y en cada habitación, pues, habitan poetas de diferentes estilos, de diferentes tendencias. Y luego están esos pocos poetas que están fuera de las tendencias, fuera de las corrientes y fuera de las habitaciones, pues tipo Alejandra Pizarnik, que era la que decía: cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado, yo escribo. Esos poetas que necesitan volar el tejado de la casa del lenguaje, ¿no? Y salirse de todas las normas, aunque sean producto también de todo lo anterior, de todo ese conocimiento acumulado, que nadie surge de la nada, pero sí hay ese tipo de pronto de poetas que te dan ese calambrazo, ¿no? Que son los que saltan todas las normas, y sin ser originales, que decíamos que la originalidad no existe, pero sí sacuden la casa del lenguaje, ¿no? Con ese tejado volado de Alejandro Pizarnik, y escriben sin costuras y sin normas, y probablemente de ahí pues sí salen poetas muy potentes, ¿no? Sí. Es curioso que menciones esta forma, en parte, de inclusión de todo tipo de temas dentro de la poesía, en un ejercicio, parece, de hacerlo cotidiano algo universal, algo trascendente. En tu página de Instagram hemos visto un tenedor dentro de una alcantarilla con una pregunta, y esto creo que nos sirve mucho para lo que estábamos comentando, porque Ajá. es una forma de hacer zoom, ¿no? Que se diría, a las pequeñas cosas, a cosas que pueden pasar desapercibidas para algunos, pero que el poeta las utiliza para darles un sentido, bueno, en general un sentido más trascendente, sin duda. Efectivamente, porque en el momento en que tú destacas eso de la realidad, ya lo estás enfatizando, ¿no? Ese poema visual del que tú hablas es un poema encontrado en la Plaza Mayor de Salamanca, que yo un día caminando y vi una alcantarilla, y el contraste paradójico de un tenedor que asomaba debajo, ¿no? Te preguntas quién ha estado comiendo ahí abajo, cómo ha ido. O sea, puedes, es un poema visual maravilloso encontrado, pero que yo no lo he hecho. Simplemente es la forma de mirar la que, al enfatizar tú esa imagen de un modo especial, estás creando una pregunta, una incógnita sobre esa realidad. Estás diciendo quién, qué significa, por qué. Estás rodeando de vacío esa imagen y dando significado a ese centro, ¿no? Entonces muchas veces la labor de la poesía es simplemente esa, ¿no? El poner de relieve algo que, aunque nos haya parecido obvio, siempre de pronto si tú lo pones de relieve en un contexto, con unas palabras determinadas, en un ritmo determinado, pues pasa a significar otra cosa o a hacerte preguntas esenciales. Lo que tú dices, que te puede llevar de lo cotidiano de un tenedor y una alcantarilla a preguntas trascendentes sobre la forma de estar en el mundo. Entonces yo creo que eso es parte de la incógnita poética y de la pregunta poética. La poesía es una gran pregunta retórica en el fondo. O sea, yo cuando escribo no busco respuestas, ¿no? Sino que busco enfatizar preguntas
y esas preguntas probablemente a veces si conectan con preguntas del lector consigues pues ese imán, ¿no? Consigues ese calambre, esa conexión con el otro, y dices, pues si él se puede hacer las mismas preguntas, le zarandean las mismas incógnitas, pues igual has conseguido ya lo que querías, esa llamada de atención, ¿no? Sí. Sea para celebrar o sea para consolar o para lo que en cada momento y cada poema esté destinado, ¿no? Claro, pero ¿qué incógnitas? ¿Qué deberíamos preguntarnos? Porque creo que todo debe tener cabida en lo poético, pero hay ciertas cosas que a lo mejor son más frecuentes o que al menos suelen tener más nuestra atención. Por eso pasemos al segundo tema. Ajá. Regreso al mismo café. Las horas lentas que pasaron en vano atraviesan conmigo la puerta giratoria, y al fondo, entre las mesas, una sonrisa tuya me mira como entonces. Pero otra vez esos labios extraviados tampoco son tus labios. No hay sonrisa, y el mármol de esta mesa certifica en mis manos un mensaje frío. Desde nunca te quiero y para siempre. Desde todo y quizá y para siempre. Desde el rotundo rayo que sube por la acequia de las horas al látigo crecido en mis pupilas ponientes. Veloz mi voz, mi viento. Vértigo de desembocadura y el más ingrato delta para acabar el viaje. Hasta la nada espero, hasta lo lejos de la memoria inútil y el cráter sin crepúsculo, hasta la duda embriagada de rótulos celestes en la fiebre y la luna imantada de agosto. Estos han sido dos poemas de Amalia. El primero ha sido Certidumbre de ausencia y el segundo Desde nunca te quiero y para siempre. Este sentimiento de pérdida que vemos en algunos de tus poemas, ¿solo se anhela lo perdido, Amalia? ¿Qué perdemos en esta visión utópica que nos trae realmente el recuerdo? Bueno, y en la visión utópica y en la no utópica todos somos el rastro de lo que vamos perdiendo, yo creo, ¿no? Es decir que, a ver, a todos nos unifica algo que es el paso del tiempo, y todos vivimos el paso del tiempo de distintas maneras también. O sea, lo vives como a veces con la felicidad del presente, en la añoranza del futuro, pero casi siempre y a casi todos nos llega un momento en el que sentimos la pérdida del pasado, ¿no? Sí. Eso es algo que está presente en toda la poesía y en casi todos los poetas también, en mí de forma bastante acentuada, aunque decíamos antes que de todo se puede hacer un poema. Es verdad que cada poeta, utilizando todos los recursos que tenga a su alcance o que elija, tiene una serie de obsesiones personales, al margen de que luego hay unos temas universales. Decía Jorge Luis Borges que en poesía solo hay toda la poesía digamos que da vueltas en torno a 3 o 4 perplejidades clásicas, ¿no? Esas perplejidades clásicas son el amor, la muerte y el paso del tiempo, básicamente, ¿no? Con las derivadas que quieras. En mi recorrido poético también hay una serie de obsesiones que se repiten desde el primer libro, ¿no? Como pérdida muchas veces, como hallazgo otras. También hay revelaciones y hallazgo, no siempre es pérdida. Está el lugar de la infancia como un espacio mítico al que siempre se vuelve, el mundo rural y el mundo de la naturaleza como refugio, el amor como salvación, incluso el amor cuando se ha perdido, o sea, lo que es el amor como concepto, el poder de la palabra poética como consolación y curación, que te decía antes, frente a las heridas de la razón, la muerte
cuya presencia es bastante acentuada como parte de la vida. La enfermedad a veces sale también, la necesidad de preservar lo sagrado, no sé qué te diría, la necesidad de explorar el lenguaje para encontrar eso, nuevas revelaciones, nuevos significados yo misma, no solo para encontrarlos para el lector, sino yo misma me descubro a mí misma a veces, o mis razones o mis preguntas en un poema, lo cual no quiere decir que mi poesía sea una crónica de mi vida, no pretende serlo. Yo no cuando escribo no quiero que el lector, ¿cómo te diría yo? Hacerle partícipe de mi existencia, de contarle mi vida, de alguna forma. Sí. Lo que pretendo es que contando, porque todo es auténtico y es para mí auténtico y revelación, pero que a la vez que yo estoy haciendo ese poema que me dice a mí misma y dice mi mirada sobre los demás, el lector sepa encontrar en esa poesía, digamos, un espejo para encontrarse a sí mismo, ¿no? Que le haga mirar hacia adentro. O sea, no tanto que yo le cuente mis cosas, sino que leyendo un poema él sea más consciente de si eso se identifica con él. O sea, sí, claro, es la identificación famosa de la literatura. Claro, es una forma de, no sé si me de he ido tender por los puentes. temas. Bueno, sí, aquí estamos para irnos también por por las ramas en cualquier momento. Siempre es interesante. Pero sí, es una forma de establecer puentes con alguien que realmente no es conocido, pero con el que hay una especie de hermandad humana, una especie de fraternidad en el sentimiento, ya sea del dolor, ya sea de la pérdida, de la nostalgia. Sí. El recuerdo puede hacer algo efímero, por ejemplo, lo efímero del amor, del tiempo en general, ¿puede hacerlo eterno? Yo creo que uno de los grandes logros de la poesía, de la literatura, puede ser en general, pero específicamente de un poema. O sea, la poesía tiene una capacidad, para mí, que no quiero decir que la tenga para todo el mundo, ¿cómo te diría yo? De detener el tiempo. De alguna forma, cuando tú estás escribiendo algo, un instante, estás depositando un recuerdo en ese poema, de alguna forma está como quedándose ahí detenido. Es decir, que cada vez que yo vuelvo a leer ese poema, es como que ese recuerdo se revitaliza, ¿no? Sí creo que hay un sentido de permanencia. Bueno, Machado decía, la poesía es palabra en el tiempo, pero yo creo que es palabra que consigue detener esos instantes de tiempo, ¿no? Que una vez que entran en el poema es como que ya el tiempo ahí no sucede. Es una sensación peculiar, ¿no? Y que sigue sucediendo siempre a través de ese poema. Sí, precisamente Machado también decía eso de todo pasa y todo queda. Claro. Sí, de alguna forma esa mirada hacia atrás, pues las palabras tienen la capacidad de detenerlo, ¿no? De detenerlo en el sentido dinámico, porque me dirás, bueno, la fotografía, que Susan Sontag también estudió esto, y Barthes, si tú haces una fotografía también estás captando ese instante, pero yo creo que el poema puede ser más completo porque estás captando no solo la imagen, sino el suceder del tiempo, la atmósfera, lo que está sucediendo en esas figuras, ¿no? Sí, también se ha dicho que hay quienes escriben poesía que principalmente su objetivo es quedar en el tiempo, un deseo, bueno, quienes escriben poesía y quienes realizan todo tipo de arte, quedar en la eternidad, que decía Calderón que el cielo ya estaba demasiado lleno de fama y que cada vez era más reducido el espacio. Sí, bueno, no, yo cuando escribo no aspiro a la eternidad, pero el poema sí aspira a ser a su pequeña eternidad, ¿no? Sí,
Sí, sí, sí. Es un ejercicio de búsqueda, ¿no? Un ejercicio de búsqueda ansiosa porque el poeta se independice un poco de su creador, para que cree él mismo una atmósfera. Exacto. Bueno, Adam Zagajewski hablaba de el escalofrío, que es un escalofrío metafísico, ¿no? Yo creo que ese escalofrío metafísico es un poco como la columna vertebral de la poesía, el saber que apenas unas palabras pueden eso, identificarte con un momento, con un instante, con una persona, con un mundo, con un mapa, con un camino, es como nodos, como nudos de la existencia, ¿no? Que tejen esa red de afinidades que tú has mencionado antes, de lo humano. Claro, y precisamente, ¿qué es lo humano? Pues yo tengo claro que lo humano somos nosotros, digamos, nosotros y lo que nosotros, cuando digo nosotros, incluyo a personas de todo el universo, incluyo a todas las criaturas. Probablemente las criaturas, lo humano no sería humano sin la convivencia con las criaturas y con la naturaleza. Esa sería una de las premisas, ¿no? Ahora que se habla de poshumanismo, de transhumanismo, yo creo que hay que reclamar más bien un sentido de lo humano que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, gracias también a la convivencia con esas otras criaturas que están tan próximas a nosotros, los animales, los seres, todo tipo de seres que conviven con nosotros, y la naturaleza. Quizás a veces se ha reclamado demasiado lo antropocéntrico, lo humano alejado de la naturaleza, ¿no? Como en una postura de superioridad. Reclamar hoy un nuevo humanismo, tiene que pasar porque no puede haber ese estatus de superioridad antropocéntrica sobre la naturaleza ni sobre las criaturas. Eso como premisa básica. Luego, pues, ¿qué te diría yo? Defender un humanismo, que es lo que nos hace humanos, pues sería la capacidad de soñar, la capacidad de proyectar, de ilusionarse, de tener utopías, de construir mundos en nuestra imaginación, más allá de nuestro mundo, y sobre todo el conocimiento acumulado, ¿no? La recuperación, lo que se llamaban los humanistas, por ejemplo, eran personas que tenían un respeto por el saber y por la cultura, que yo creo que estamos perdiendo un poco, ¿no? Y que eso nos está desorientando. Todo ese conocimiento acumulado, pues también hay que saber ponerlo en valor. Y luego, pues ser humano es ser vulnerable. Somos seres destinados para la muerte. Y somos seres que enfermamos, y todo eso nos hace ser de una manera especial, ¿no? Que tenemos infancia, ¿no? Que vivimos, que tenemos recuerdos, que soñamos, como te decía antes, y que somos vulnerables. No sé, quizás algo de todo esto que he dicho se acerca a algo a lo humano, ¿no? Que tenemos empatía por el otro, que iba a decir que tenemos alma. Esa palabra tan gastada, pues no sé si tenemos alma o no, pero tenemos aura. Uh-huh. En el momento en que somos comunidad, y debemos seguir defendiendo ese ser comunidad, ¿no? El construir para vivir todos mejor, no sé, horizontes de pensamiento que probablemente, pues eso, algunos se han perdido de vista y
y que quizás habría que volver a retomar desde esas perspectivas, ¿no? Lo que nos hace vulnerables, pero también de cuáles son nuestras fortalezas frente pues al apocalipsis que ahora se nos anuncia, a la pérdida de las utopías, los cambios de civilización que pretenden pues eso, ignorar lo que hemos sido durante siglos. El ser humano ha cometido muchos errores, la humanidad ha cometido muchos errores a lo largo del tiempo, evidentemente, pero deberíamos aprender o haber aprendido algo de todo ello, ¿no? Y quizás lo máximo que yo pueda decir desde mi ignorancia de persona que escribe versos es que necesitamos volver a poner en valor pues eso, los valores de lo que siempre consideramos que eran nuestras fortalezas, ¿no? Esas fortalezas que pasan por lo espiritual, no por lo material, y ahora mismo ese concepto se ha cambiado. Hoy cada vez más todo pasa por lo material y por eso cada vez nos estamos deshumanizando más, según mi punto de vista. La bondad y la humanidad son dos palabras que riman, pero realmente tienen algún tipo de equivalencia. Es decir, los sucesos actuales que estabas comentando nos hacen menos humanos. ¿Y quién sostiene esta regla de la humanidad dentro de este humanismo en un mundo deshumanizado precisamente? ¿Acaso sea un robot? En un mundo que se está deshumanizando cada vez más, que cada vez es más materialista, cada vez está perdiendo más este rasgo humanista propiamente. ¿Quiénes son los que pueden decir, bueno, esto se acerca más a lo humano y esto no? ¿Quién está fuera de este desarrollo? Bueno, evidentemente nosotros mismos, ¿no? A ver, deduzco que por lo que me preguntas, que quizás estés sugiriendo que deba ser un robot el que nos pueda decir qué es lo humano, qué es lo no humano. No, yo creo que debemos ser nosotros mismos quienes determinemos la ruta a seguir. Ahora mismo, bueno, yo en el libro tampoco soy un robot precisamente, yo soy un robot precisamente, lo que planteo es un poco esa perplejidad, esa inquietud que me crea que un robot sea el que me pregunta si yo también lo soy. Si yo soy un robot. Claro, yo respondo, tampoco yo soy un robot, porque no soy consciente de no ser la única que no es un robot, aunque a veces lo parezcamos, que hay muchas más personas que no son robots, y que de nada me serviría a mí no serlo si lo fueran los demás, ¿no? Entonces nosotros mismos somos los que tenemos que defender ese espacio de espiritualidad, ese espacio de humanidad que de alguna forma se nos quiere arrebatar a través de todas estas, bueno, desde la inteligencia artificial aplicada a discreción, sin criterios, sin pautas, un poco, no sé, yo veo que estamos todos yendo como obnubilados detrás de una entidad que bueno, parece prometernos el futuro de la humanidad, y más bien estoy con el Humberto Eco, que veía con clarividencia en su último libro, De la estupidez a la locura, que efectivamente estamos pasando de esa estupidez a la locura del control absoluto de la máquina, ¿no? No lo digo yo, nos están alertando hasta los propios que construyen ese tipo de máquinas, ¿no? Decía Humberto Eco, las redes sociales dan voz a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar mientras tomaban una caña, y ahora pues parece que tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Esto eran palabras de Humberto Eco poco antes de fallecer, que él ya vio lo que estaba sucediendo, y que ahora, bueno, se está todo amplificando. En ese sentido, debemos ser nosotros mismos los que reivindiquemos el humanismo y lo humano, como te decía antes, probablemente desde parámetros nuevos, ¿no? De otra forma de convivir con el mundo y con las personas. Pero bueno, el panorama que se nos pone es que ya no tenemos derecho
ni a tener utopías, ni a soñar, o sea, prácticamente nos están cancelando el futuro, ¿no? El futuro parece que el presente ha colapsado y el futuro pues nos lo presentan con tintes apocalípticos, hasta, bueno, todos los científicos, ¿no? Ya no solo por el panorama que tenemos con el cambio climático y con todas estas cuestiones, sino sobre todo también por cómo se está yendo de las manos de alguna forma todo el tema de la inteligencia artificial, de la verdad y la mentira, cómo se administra el conocimiento, cómo lo material está sustituyendo a lo espiritual. Yo creo que hay ahora mismo razones para pensar que necesitamos mirárnoslo, ¿no? Algo está sucediendo con todos nuestros adolescentes con la cabeza inclinada sobre un aparato, con todos no solo los adolescentes, vamos, hemos visto la dependencia absoluta que tenemos de todos esos robots y algoritmos súper sofisticados. Entonces estamos un poco perdiendo el control de la humanidad, que desde luego yo creo que pasa, pues hombre, por asumir que el futuro ya está aquí, pero por defender que no podemos hacer borrón y cuenta nueva de las cosas valiosas que nos han traído hasta aquí, ¿no? Claro, es que el progreso, como muchos creen, realmente no es lineal. No porque pase el tiempo estamos mejor que nunca, o al menos en diversos aspectos no estamos mejor que nunca siempre, según distintos... Claro. En la mecanización y en este tipo de cosas serían temas muy controvertidos. Muchas gracias, Amalia, por este diálogo. Antes anunciabas un poemario inédito. Sí, pero bueno, todavía se demorará un poco porque acaba de salir Tampoco yo soy un robot, unos meses. Sí. En realidad es un libro anterior que es una reivindicación de la lectura y también un homenaje a mis queridos escritores que me han formado, ¿no? Que se llama Leer da tiempo, sí. Pero son poemas también. Pues ahí lo tienen nuestros oyentes, estén atentos y les recomendamos el libro que ha sido galardonado con el Premio de la Crítica Castilla y León, Tampoco yo soy un robot. Muchas gracias, Amalia, por este diálogo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Esto ha sido No todo es Lorca con Álvaro Villanueva y Amalia Iglesias. Luis Palmero en los mandos. Un saludo y hasta el próximo martes. No todo es Lorca. .4, tu punto de referencia. Radio Cigüeña.